Entonces el carcelero los sacó y les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Este es el pastor Alan Rodríguez de la iglesia Fuente de Vida en Ciudad Colón, San José, Costa Rica. Esperamos que seas bendecido por esta palabra. Mateo capítulo 5, versículo 48. Búsquenlo y lo leemos en su Biblia, búsquenlo. En el contexto donde viene es el contexto de las bienaventuranzas y cómo relacionarnos con nuestro prójimo, con nuestros semejantes, etc. Termina diciendo Jesús ahí: Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Lo dijo Jesús. Jesús es el que está hablando aquí. Y hoy vamos a hablar de que Dios nos está perfeccionando. Sed vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Hace 8 días estuvimos viendo varias pruebas para medir nuestro crecimiento espiritual, pero el día de hoy vamos a ir más allá todavía, más allá. Veremos el deseo de Dios para que crezcamos y los medios que usa Dios para que nosotros crezcamos para nuestro desarrollo y nuestro crecimiento espiritual. A esto es lo que la Biblia le llama perfeccionarnos, porque no solo ese versículo que acabamos de leer habla de perfeccionarnos. No se extrañe de la palabra esa, porque está en muchos lugares de la Biblia, y hasta que llegamos a ese tema nos damos cuenta que un montón de lugares habla la Biblia de perfección, de perfección. Y eso quiere Dios de nosotros, en la vida de nosotros. Dios quiere ir trabajando en la vida de nosotros y que cada día vaya Él diciendo: vas bien, te estás perfeccionando, estás captando la idea, estás creciendo, perfecto. ¿Cómo estuve hoy? Perfecto. Eso quiere Dios de nosotros todos los días. Que vayamos, que avancemos. Entonces, ¿qué significa para Dios la palabra perfecto? ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Se usan varias palabras para hablar del tema: perfecto, perfección, perfeccionar, perfeccionado, perfeccionara o perfeccionará también. Ahora, hermanos, lo menos que yo deseo es que ustedes vengan aquí y se sientan como en una aula de un instituto bíblico o un seminario teológico, una cosa así, pero a veces es necesario mencionar algunas cosas muy importantes para que entendamos por qué, y más cuando se trata de un término tan importante como este. ¿Qué es lo que quiere decir Dios en la Biblia? Bueno, hay varias palabras en griego. Estamos en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento se escribió en griego, no se escribió en español, se escribió en griego. Entonces a veces, en algunos momentos, hay que ir a la palabra en griego para ver realmente qué quiere decir, cuál es la sustancia, el sentido de aquella palabra, para poder aplicarla mejor en la vida de cada uno de nosotros, para saber qué quiere decir Dios. Hay varias palabras, nada más lo que quiero es que ustedes las vean. Son unas palabras extrañas para nosotros, que tienen la tilde en diferentes lugares, pero que todas proceden de un verbo: teleios, teleiotes, teleio, teleios, teleiosis, teleiotes, telesforeo, teleutao, todo eso son palabras como estas que les acabo de mencionar: perfecto, perfección, perfeccionar, perfeccionado, perfeccionará, perfeccionara. ¿Entienden? Cada una de esas palabras corresponde a una de estas en griego y todas tienen un significado muy especial. Entonces, ¿qué quiere decir? El verbo es teleo, tildado en la E, teleo, que quiere decir terminar, completar, ejecutar, concluir, como descargar una deuda. Eso está bonito, cuando uno termina de pagar una deuda, ya está, y le dan los papeles. Se usa este verbo, de todas esas palabras, teleo, se acabó, se concluyó,
se descargó, se acabó, se consumó, se cumplió. Eso es lo que quiere decir esta palabra que estamos viendo hoy aquí, perfeccionar, perfeccionarnos. Dios quiere que nosotros vayamos en ese proceso. Ese es el proceso de todo cristiano. El apóstol Pablo dice por ahí un versículo, dice, a fin de presentar perfecto delante de Dios a todo hombre. Ese es el propósito de nosotros los ministros de Dios. Y lo que quiere Dios de ustedes, ser presentados perfectos, que cada día el Señor diga, mira, va mejor, mira, cada día se ve mejor, cada día se ve mejor. Voy a ponerle tal vez un poquito más de ejemplo aquí. Podemos decir que perfección quiere decir culminación, consumación, progreso, desarrollo, madurez, completar, acabar, perfeccionar, terminar una obra entero, que quede completo. También lo podemos decir en frases, que no le falte nada, que esté acabado, que esté, como decimos nosotros, terminadito, quedó terminadito, que quede con un buen acabado. ¿Te has visto cuando uno lleva el carro a un pintor y entonces dice, uy, mire, qué acabado? O alguna pieza de madera que la hizo un ebanista, la pintó, uy, ve el acabado de esa madera. A eso se refiere perfeccionar. Dios quiere irnos acabando, dejándonos cada vez mejores. Nunca ninguno de nosotros va a poder decir, ya estoy acabado. Acabado en el sentido de que ya estoy terminado. No, Dios está haciendo una obra en nosotros. Somos muy dados a decir, es que nadie es perfecto. Eso lo tenemos todos, no, es que nadie es perfecto. Pero eso es como un pretexto. Dios quiere que usted esté en ese proceso de perfección. Sin embargo, Dios quiere que avancemos, que crezcamos en pos de ir perfeccionando la obra que Él comenzó en nosotros. Esa es la palabra que usa. Filipenses 1:6, ¿la han oído? Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él va haciendo esa obra en nosotros. Usted tiene que estar dispuesto a que el Señor vaya perfeccionándolo o perfeccionándola cada vez. Usa varias maneras de hacerlo. Ahorita vamos a ir a las formas. Pero eso dice la palabra. En algunas Biblias aparece completar, otras perfeccionar. Es eso, terminar, que algo quede totalmente terminado. Y eso quiere el Señor en la vida de nosotros. La palabra en griego que usa el apóstol aquí en este, perfeccionará, en ese, la palabra en griego es epiteleo, le agrega epi. Es una palabra compuesta, epi quiere decir sobre, quiere decir encima, super, de ahí viene esa palabra. Eso quiere decir epi. Y teleo, que quiere decir terminar, completar, concluir, que ya lo vimos, el término ese. Por lo tanto, la palabra epiteleo quiere decir terminar completamente, o que quede super terminado, o completamente acabado. Por supuesto, la perfección completa la recibiremos cuando seamos glorificados. Pero antes de esto, hermanos, la voluntad de Dios es que vayamos nosotros siendo perfeccionados, cada día más, perfeccionándonos en varias áreas. O sea, no puede un cristiano pensar que ya se creyó en Cristo, entregó su vida al Señor y ya, se acabó todo. Sigo yendo a la iglesia y sigo leyendo la Biblia. No, eso no es. El Señor quiere ir trabajando, quitando cosas. Como con el oro, con la plata en el fuego, se le quita la escoria, se le quita lo que no sirve, lo que sobra, etcétera. Eso es ir perfeccionando. Eso es lo que quiere el Señor en nosotros. Por eso que somos nosotros vasijas en manos del alfarero. El alfarero, cuando está haciendo una vasija, tiene que ir quitando una piedrita que trae ahí, una imperfección, una basura por allá, la quita porque es otra imperfección. Al final la hace, no quedó bien, la quiebro, la vuelvo a hacer hasta que vaya siendo perfecto. Eso quiere Dios para la vida de nosotros. Ya no vuelva a decir usted, es que nadie es perfecto.
Ya se sabe que nadie es perfecto. Más bien diga, Dios me está perfeccionando. Cuando alguien le diga alguna cosa, sí, perdón, Dios me está perfeccionando. Pero déjese perfeccionar, no lo use como un pretexto. Sepa que Dios quiere que usted vaya hacia adelante. El Salmo 138 dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿El propósito de quién? De Dios. Tu misericordia, Jehová, es para siempre. No desampares la obra de ¿qué? La obra de sus manos somos ustedes y yo. Él está trabajando y nos está haciendo cada vez mejores. Eso quiere Él. Hay que dejarse formar. Entonces, según este verso, es deseo de Dios para con nosotros irnos perfeccionándonos cada día. Pablo lo dice así por otro lado. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea, otra vez la palabra, perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús, dice el apóstol Pablo. Yo no soy perfecto todavía, pero sigo para adelante, tratando o dejando que Dios me perfeccione cada vez más, que Dios me forme cada vez más, que Dios deje su acabado en mí cada vez mejor y que yo entonces aparezca delante de Dios mejor cada día. Eso es lo que quiere Él. Dios siempre pensó en perfeccionar a sus santos y para eso también usa los ministerios de la iglesia. Voy a leerles el pasaje, está en Efesios 4 del 11 al 15. Dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de, y dice la palabra, perfeccionar a los santos. Los ministerios son para perfeccionar a los santos. Qué bueno es saber, hermanos, que ustedes cada domingo, por lo menos los que vienen cada domingo, reciben palabra que los va perfeccionando y que no hay nada más lindo y mejor y más que traiga más satisfacción para uno como pastor o una persona que discipula, que ver que sus discípulos cada semana usted les ve que van perfeccionándose, que van hablando cosas que no hablaban, que están experimentando cosas que no experimentaban, que Dios está quitando actitudes que tenían y que eran malas, que ahora entonces lo que sale de su boca ya es otra cosa, y que están entendiendo que Dios los está perfeccionando. No hay nada mejor que eso, hermanos. Cuando usted venga a la iglesia, sepa, voy para el taller, tengo que entrar a la línea de pulido. Yo soy pintor de carros y a veces es extraño porque cuando uno pinta un carro, alguien le dice, uy, vea qué lindo que quedó. No, revíselo bien. Aquí tiene una basurita, aquí tiene un pelillo, aquí cayó un mosquito, aquí no se ve muy bien. Entonces, ¿qué hay que hacer? El pintor tiene que pulir, esperar que esté seco el transparente o la pintura y tomar una lija muy fina, una lija 1500 o 2000, y lijar todo el carro para sacarle todas las imperfecciones con un lijador, una pieza plana, y volver a sacarle todo el brillo al carro. Si la persona lo vio antes, después de pintado, y llega, pero ¿qué pasó con el carro? ¿Lo echaste a perder? No, lo estoy puliendo, estoy sacándole las imperfecciones, estoy perfeccionándolo. Si ustedes pudieran ver un carro después de que uno lo lija todo, queda, primero todo chorreado, todo queda blanco prácticamente. Y después tiene que venir uno con un aparato que es la pulidora, lo que llaman una coneja, y entonces empezar a pasar polis, y empieza un polis grueso, a empezar a quitar las rayas de la lija para que empiece a salir el brillo. Y se pule con cuidado, porque si no puede quemar uno la pintura. Y los filos hay que cuidarlos, los bordes hay que cuidarlos, los empaques del carro hay que cuidar, todo hay que cuidar, pero empezar a sacar. Luego después de eso viene otro polis más fino y entonces empezamos a pasarle otra vez. Y luego otro polis más fino que se llama brillantador y al final queda la obra acabada. Eso es lo que está haciendo Dios en la vida de nosotros. Por eso cada día que usted viene aquí a la iglesia, usted entra al taller para que el Señor le vaya puliendo y lo vaya perfeccionando. Y eso tenemos que tenerlo bien claro cada día que vengamos a la iglesia. Voy a ir al taller para que el Señor me arregle un poquito más cada vez. Amén.
Ok, entonces dice que el Señor puso en el cuerpo los ministerios a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Usted viene aquí para ser perfeccionado, pero para que después salga a hacer lo mismo con otros. No para que se quede ahí, que, Señor, hazme bien lindo, Señor, hazme bien linda, Señor, que yo sea, que tu carácter sea formado en mí, pero nada más. No, el Señor quiere que usted se reproduzca en otras personas y haga lo mismo, que todo lo que lo ha cambiado a usted o la ha cambiado a usted, también usted lo pueda aportar para que otras personas lo conozcan. Dice la palabra, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Ve que varias veces usa la Biblia la palabra perfecto. Siempre lo hemos cambiado por la palabra maduro. Cuando hablamos, siempre lo hemos cambiado por la palabra maduro, porque cuando hablamos de perfección hablamos de madurez, pero no es necesariamente eso. Es estar terminado, acabado, completo, completado, culminado, que la obra quede culminada. Eso es lo que quiere Dios hacer con nosotros cada vez. Y sigue diciendo el pasaje, para que ya no seamos fluctuantes, como niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos, dice, en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Ese es el deseo de Dios, perfeccionarnos, que vayamos hacia adelante. Ahora sí, y aquí encontramos varias herramientas de Dios para que nosotros crezcamos. Yo les hablé de que yo usaba, o el pintor usa una pulidora, usa un lijador, usa lija, pues Dios también usa herramientas. La primera que usa es la palabra de Dios. Por ejemplo, San Juan capítulo 15 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Santifícalos es, hazlos mejores, purifícalos cada vez más. Eso es perfeccionarnos. Señor, le dice Jesús es el que está hablando aquí. Le dice, Señor, santifícalos en tu verdad. Usa tu palabra para que la verdad de tu palabra los limpie, los haga más santos cada vez. Por eso es que queremos que usted cada vez más lea la Biblia y entonces aprenda de la palabra, interactúe con la palabra, porque solo la palabra nos puede ayudar a quitar un montón de cosas que de otra forma no se puede. Ok, no quiero quedarme mucho en eso, tardaríamos todo el culto solo para hablar de lo que hace la palabra. Hay otras dos áreas. La segunda, para perfeccionarnos, Dios usa a las personas. Debemos estar cerca de otras personas e interactuar con ellas. Dígame si o no, las esposas, si no, usa Dios a sus esposos para perfeccionarlas. Dígame si o no, los esposos, que no usa Dios a su esposa para perfeccionarlo. No es para echarlo a perder, es para perfeccionarlo. Algo está haciendo. Dios usa a los hijos para perfeccionarnos. Dios nos usa a nosotros padres para perfeccionar a nuestros hijos. Dios usa a los hermanos en la iglesia para perfeccionarnos a nosotros. Tenemos que interactuar entonces. ¿Por qué? Porque la verdadera madurez espiritual, la perfección, consiste en aprender a amar como Jesús amó. Y no podemos practicar esa disciplina de amar si no estamos en contacto con los demás. Necesitamos estar juntos. Ese es uno de los grandes propósitos del por qué nos congregamos. Por eso es que no puede existir un cristiano que no se congrega. No estaría siendo perfeccionado en el área del amor. Solamente mientras nos relacionemos con otros podemos ser perfeccionados en el área del amor. Es ese uno de los grandes propósitos. Por eso Dios dice en su palabra, el que dice que ama a Dios, ame también a su hermano. 1 Juan 4, 20 y 21. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Yo creo que ya podemos irnos para la casa. ¿Ah? Ya podemos irnos para la casa. Con esto es suficiente que Dios nos diga esto, para que nos examinemos a nosotros mismos y digamos, ay, mamá. Amar a Dios no es solo decirle, te amo, Señor, te amo, eres mi amor, eres mi amado, no hay nadie como tú, etcétera. No. Se ama a Dios amando al prójimo. Dice,
Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Dios, o este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Qué les parece? Es un mandamiento. Entonces, no sé cuántas veces, yo no me cansaré de repetir estas cosas, no me cansaré de repetirlo. Dios usa al prójimo para perfeccionarnos. Si hay alguien que verá que es complicado y es un poco difícil y todo, sepa que es una herramienta de Dios para echarle a usted brillo, para sacarle, para pulirlo, quitarle las imperfecciones, sacarle las basuritas, sacarle todo aquello que lo hace verse un poquillo imperfecto, pero Dios quiere perfeccionarnos a nosotros y usa a las personas. Esta es una de las grandes áreas en que Dios quiere perfeccionarnos, el amor, y precisamente tiene que usar a nuestros semejantes. Lo que pasa es que lo más sencillo para nosotros es huir de ese asunto, aislarnos y vivir en un mundo aparte. Yo les conté de un amigo allá en Cartago que le decíamos mundo aparte. El papá le puso mundo aparte. El papá. ¿Usted sabe que el papá le ponga mundo aparte a uno? Porque él no quería ser perfeccionado a través de su familia y vivía en un mundo aparte, en su propia casa. Se metía en su propio cuarto, cerraba la puerta, salía, cogía la comida, se metía otra vez. Mundo aparte, totalmente. No podemos aquí, precisamente Dios nos dejó en una iglesia o como iglesia y como familia y en este mundo para que aprendamos nosotros a desarrollarnos y desarrollar ese amor en nosotros. Mire lo que dice la palabra: en esto se ha perfeccionado otra vez. ¿Qué se ha perfeccionado? El amor. Ve, el amor hay que perfeccionarlo. Y se perfecciona con las personas más difíciles que tenemos cerca. Tengo que aprender a amar, y amar a los enemigos, y amar a aquellos que no nos caen muy bien. Así se perfecciona el amor en nosotros. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor. Ve, Dios quiere que lleguemos al punto de que el amor sea perfecto en nosotros. Echará fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Piense cada uno, ¿cómo está mi grado de perfección en el amor al prójimo? ¿Cómo estoy ahí en esa área yo? Se nota que Dios quiere perfeccionar en esta área. Juan 17:23, está Jesús orando y dice: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, le dice Jesús al Padre, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. La unidad solo se puede llegar a alcanzar cuando hayamos sido perfeccionados en el amor. Aquí yo no estoy hablando de una unidad, ¿verdad? No estoy hablando de ecumenismo, no estoy hablando de aceptar falsas doctrinas para tener unidad, no estoy hablando de eso, porque la palabra de Dios sí nos llama siempre más bien a señalar el pecado, a señalar las falsas doctrinas, a mantenernos fieles a la palabra, pero entre nosotros siendo perfeccionados en el amor, para que estemos unidos y trabajemos juntos siempre. Ok, ahora voy con la tercera herramienta. No me quería quedar mucho tampoco con el asunto del amor. Ya hemos hablado mucho acerca del amor y seguiremos hablando. La tercera herramienta que Dios usa para perfeccionarnos son las pruebas. Desde dos puntos de vista o de dos sentidos, mejor dicho, la prueba. Porque en griego la palabra para prueba o probar o ser probados, el verbo es el mismo para prueba y para tentación. Entonces tengo que, según el contexto, ver la diferencia de qué está hablando, si de prueba o de tentación. Voy a ponerles el ejemplo. Prueba primero como sinónimo de tentación, trampa, engaño, etc. El asunto es que la Biblia usa esa misma palabra. Santiago dice que Dios no tienta a nadie, pero Dios sí permite que seamos tentados para perfeccionarnos, ¿verdad? Dice Santiago capítulo 1, versículo 12 y 13. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, y la mujer también, ¿verdad? La mujer también. Porque cuando haya resistido la prueba,
intercambió los términos, pero el término es la misma palabra en griego. La tentación es una prueba, ya les voy a decir. La tentación es una prueba, pero una prueba no es solo una tentación. O la prueba no solo tentación. Voy otra vez, vamos a leer el pasaje completo. Cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, pero sí permite la tentación. Jesús fue tentado en todas las áreas, dice la palabra, pero sin pecado. Jesús fue tentado en el desierto. ¿Quién llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo? El Espíritu Santo, dice. Y entonces el Espíritu Santo descendió sobre Jesús y lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo. Necesitaba ser perfeccionado. El Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Vamos a seguir hablando de esto porque este es el clímax de lo que vamos a hablar. Pero también Jesús fue perfeccionado en Getsemaní, y ahorita vamos a hablar de este tema también. Pedro fue pedido para ser zarandeado esa noche. Fue pedido por Satanás para ser zarandeado. Jesús dijo a sus discípulos que velaran y oraran para que no entraran en tentación. ¿La tentación cuál era esa noche? ¿Qué estaba hablando Jesús? Velen y oren para que no entren en tentación. ¿Qué era? Que es que si iba a pasar a una mujer ahí un poco provocativa. No era eso. Iba una tentación a robar. No era eso tampoco. La tentación era a abandonar a Jesús, a negarlo, a salir huyendo. ¿Y qué pasó? Oraron, díganme ustedes, oraron, se durmieron. No velaron, se durmieron. Dice Jesús, ya para qué. ¿Y qué pasó? Cuando vinieron los guardias del templo, salieron huyendo. Cayeron, sucumbieron ante la tentación. Tenían que estar dispuestos, como dijo Pedro, Señor, estoy dispuesto a ir a la cárcel, aún hasta morir por ti, y a morir contigo. ¿Pasó? No pasó, terminó negando que era cristiano, negando que hablaba como Cristo. La gente decía, usted habla como él, sí, este es uno de los suyos. No, yo no soy, yo no lo conozco a ese. Porque siempre, lo que quiero decir es esto, Dios usa la tentación, permite la tentación. Esta tentación, a que cuando te llegan compañeros del trabajo y te digan, usted es cristiano, ¿verdad? Sí, de vez en cuando voy a la iglesia. Usted es pandereta, yo lo he visto leyendo la Biblia. Es que me llama la atención la Biblia. Como decía aquel, es que no, lo que me gusta es las profecías y eso, para ver qué va a pasar en los últimos años, en los últimos tiempos. Por eso leo la Biblia. Se avergüenzan de decir que son cristianos. Los muchachos que están aquí, no se avergüencen de que son creyentes delante de los otros muchachos en el colegio. Los que están en la universidad, peor, en la universidad más fuerte todavía el asunto. Y para cualquiera, en sus trabajos. Ok, entonces la tentación es una forma que usa Dios para pulirnos. Pedro fue pasado por ese fuego. Pedro fue pasado por eso y todos los demás discípulos, porque todos salieron huyendo el día de la tentación. Por eso Jesús dijo, cuando oren, Señor, no me dejes caer cuando sea tentado. Recuérdame que estoy siendo tentado, porque al final, ¿qué es lo que pasa? Cuando viene esa prueba, porque si termina siendo una prueba, esa tentación termina siendo una prueba, entonces yo digo al final, no la vi venir. Negué a Cristo, no hice lo que tenía que hacer, hablé lo que no tenía que hablar, no me paré firme, no dije, sí, soy un hijo de Dios. Bueno, o la tentación en cualquier otra forma, tentación sexual, tentación de lo que sea, tenemos que estar listos porque Dios usa eso para lijarnos, para pulirnos, para dejarnos acabados, para dejarnos completos. Eso es perfeccionarnos.
Y voy a la segunda, y esta es la que quiero concentrarme más. Prueba como sinónimo de problema, aflicción, dolor, escasez, enfermedad, lo que sea. Y la primera prueba vimos que es la tentación, ahora esta otra, prueba, aflicción. ¿Por qué permite Dios la aflicción? ¿Por qué permite Dios que suframos? Porque nos está perfeccionando, hermanos. La aflicción, la prueba, nos perfecciona. Es una de las herramientas preferidas de Dios para formarnos, para completarnos, para dejarnos acabados. Dios permite el sufrimiento en nosotros. Jesús lo advirtió, Él dijo, en el mundo tendrán aflicción. San Juan capítulo 16, versículo 33. En el mundo tendrán aflicción, dijo Jesús. Pero Dios tiene un propósito detrás de todo esto. Pedro dijo también, 1 Pedro 4:12, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. No se extrañen de los sufrimientos, de las fatalidades y de esas cosas. Está formándonos el Señor. Dios usa los problemas para acercarnos a Él. ¿Cuántos de los que están aquí se han acercado a Dios por una situación difícil que estaban pasando en la casa, o en el trabajo, o en donde sea? ¿Ve? Muchos. ¿Usa Dios eso como una herramienta? Sí lo usa. Sí lo usa. Cuando se viene un terremoto, no hay ateos. No hay ateos cuando hay un terremoto. En una emergencia aérea no hay ateos, dice uno por ahí. En un avión no existen los ateos. Vaya usted a un hospital, donde está todo el mundo ahí en la camilla. Oran más en los hospitales que en las iglesias, digo yo. En el hospital, cuando le dan un diagnóstico así, asá, muy malo, muy feo, ahí sí es cierto que todo el mundo pide a Dios y ora a Dios. Dios usa esas cosas para atraernos a Él. Durante el sufrimiento aprendemos a pronunciar nuestras oraciones más auténticas, más sentidas y más sinceras, ¿sí o no? Si no, pregúntele a David, busque los salmos y vea los salmos de David. Los más profundos salmos de David. Estaba metido en una cueva huyendo de Saúl porque lo iba a matar. Ahí, en la cueva de Adulam, David escribe los salmos más profundos y mejores que pudo haber hecho. ¿Cómo vamos a conocer a un Dios que consuela si no en medio del desconsuelo? Él nos consuela en medio del desconsuelo, cuando lo necesitamos. No podemos conocer la provisión sobrenatural de Dios si no es en medio de la escasez, ¿sí o no? A un Dios que provee, pues Dios tiene que propiciar de alguna forma que estemos en escasez, no nos va a dejar morir. ¿Cómo voy a conocer a un Dios sanador si siempre he estado con salud? No podemos decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece si no he sido ejercitado en las áreas de dolor. Nadie puede decir. Por eso es que usted no le puede repetir a la gente o recetar a la gente. No, hermano, mire, hagamos una cosa. Repita esto cada vez que se acuerde. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Está pasando una prueba, repítalo. Dígalo cada vez, apúntelo por ahí, diga, todo lo puedo en Cristo. No se trata de repetir nada, hermano, no se trata de repetirlo. Se trata de vivirlo. Cuando usted lo vive y lo pasa, puede decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque ya me fortaleció y ya lo pasé. Mire lo que dice el pasaje. Pablo nos enseña así en Filipenses: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. El apóstol Pablo está escribiendo esto, hermanos, no está en el hotel allá, ¿cómo se llama? En Guanacaste, Hotel Río, ¿cómo se llama? Sí. No, Pablo no está ahí, no, tirado para atrás en una silla con una pipa fría y una pajilla, no. El apóstol está en la cárcel, ha pasado no sé cuánto tiempo en la cárcel, en humedad, con cucarachas, ratas, de toda clase de bichos, frío, no sé, maltrato. Y entonces él dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido, diga, aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente
y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Ve, tengo que aprenderlo. Así para estar saciado como para tener hambre. Tengo que aprender a tener hambre, hermanos. En esta vida hay que aprender incluso a estar limitados muchas veces. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque ya pasé por esa universidad, dice Pablo. Ya yo pasé por esos cursos. Los vivo todos los días, dice Pablo. Entonces, tranquilos. Pero ustedes van a tener que pasarlo también para ser completados, para ser perfeccionados, dice el apóstol. Vamos a la carta a los Hebreos y con esto ya vamos terminando. Porque aquí es donde llegamos al grano, al meollo del asunto. Empecemos con el versículo 10 del capítulo 2. Mire lo que dice. Voy a meterlos en el contexto antes de que leamos el versículo. No lo lean, vuélvanme a ver aquí. Estos hebreos de la carta están pasando persecuciones. Son judíos que se convirtieron al cristianismo y sus paisanos los están persiguiendo porque se están convirtiendo al cristianismo y les están quitando sus bienes, sus posesiones, etcétera. El despojo de vuestros bienes han sido quitados, dice por ahí en el capítulo 10 de Hebreos. Estaban pasando situaciones difíciles, muchos también seguramente habían muerto, habían sido encarcelados. Acuérdense de Saulo, lo que hacía al principio. De eso está hablando aquí el autor de esta carta. Entonces, en el contexto de esa carta les tiene que escribir estas cosas para que ellos sepan, hermanos, no se extrañen, como dijo Pedro, por la prueba que están pasando, es que están siendo perfeccionados, porque el Señor quiere empezar la obra aquí en la tierra, para que cuando lleguen allá arriba, ya vayan muy adelantados, ya lleguemos casi terminados allá, y que lo que tenga que hacer el Señor sea poquito, ya cambiar, quitarnos este cuerpo de muerte, y cambiarnos un cuerpo glorificado, y entremos al reino de los cielos allá. Mire lo que dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, está hablando de Jesús, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, muchos hijos son ustedes y yo, perfeccionara, la palabra perfeccionara, por medio de las aflicciones al autor de la salvación de ellos. Uy, hermano, Jesús necesitó ser perfeccionado, otra vez lo dice. Jesús estaba en la línea, en la misma línea de, ¿cómo se dice? La línea de ensamblaje, digámoslo así, en una fábrica. Ahí estaba. Él nació como hombre y fue puesto ahí y tenía que llegar a la cruz perfecto, terminado, completado. Él es el único que necesitó llegar a la muerte perfeccionado por completo. Solo Jesús. Nosotros no, llegaremos a la muerte tal vez todavía con algunos problemillas ahí, pero si quiere Dios que vayamos en pos de aquello. Pero Jesús necesitó ser perfeccionado por medio de las aflicciones. ¿Cómo se perfecciona una persona? ¿Por medio de qué? De las aflicciones. Por medio de relacionarnos con otros, por medio de la tentación y por medio de las aflicciones. Por eso no tenemos que negar las aflicciones y por eso la Biblia dice que cuando nos hallemos en medio de diversas pruebas, alabemos a Dios y lo glorifiquemos, porque estamos siendo perfeccionados, es para nuestro bien, para nuestro provecho, para que Dios sea glorificado. Entonces en este pasaje podemos ver que aún el Hijo de Dios debió ser perfeccionado mientras estaba aquí en la tierra. No solo para ser nuestro Salvador, sino también para ser nuestro intercesor, nuestro gran sumo sacerdote en los cielos. El capítulo 5, versículos 7 al 10 de Hebreos dice algo poderoso. Mire lo que dice. Y Cristo, en los días de su carne, o en los días de su vida terrena, o en los días mientras estuvo aquí como hombre, dice, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, a través del sufrimiento aprendió. Aunque era hijo, a través del sufrimiento aprendió. ¿Qué aprendió? Obediencia. Y habiendo sido
perfeccionado. Ve que estaba en el ensamblaje también, en la línea de perfección, igual que nosotros. Pero cuando Él fue perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. No voy a meterme con Melquisedec ni nada de eso. Lo único que quiero decirles es que Jesús necesitó pasar por este mundo, pasar la tentación, pasar la relación con otros y pasar el sufrimiento para que pudiera llegar a la cruz y entonces ser declarado por Dios. Este sí puede ser sumo sacerdote eterno. Este sí puede resucitar de los muertos y sentarse a la diestra de la majestad en las alturas y estar sentado ahí en un trono de gracia y de misericordia, porque ya sabe lo que todos pasaron y puede tener misericordia y puede compadecerse de todos nosotros y ayudarnos a salir adelante en medio de este proceso de perfección, porque Él ya lo pasó por nosotros. Pero ni Él se quitó el tiro, ni Él se lo pudo quitar. Era necesario. Se puede decir que nuestro Señor quedó terminado en Getsemaní. Parte de su proceso empezó en la tentación en el desierto, cuando empezó su ministerio. Fue tentado por el diablo y después dice que el diablo se alejó de Él por un tiempo. Pero en Getsemaní Jesús pasa una situación complicada y se las voy a decir. Y ponga oído a lo que voy a decir, para que nadie se confunda. La palabra de Dios dice que Jesús, cuando llegó a Getsemaní, antes de llegar a Getsemaní, salieron de tomar la cena, la última cena de Pascua, y estableció la cena del Señor. Cantaron un himno y mientras estaban ahí reunidos todavía les dijo: miren, va a pasar algo esta noche y es muy difícil. Se va a cumplir una profecía que está en Zacarías capítulo 13, que dice: levántate espada contra el pastor, mata al pastor y las ovejas serán dispersadas. No entendieron nada los discípulos, pero Jesús sí lo entendía. Esta noche se va a levantar la espada de Dios contra el pastor, Jesucristo, y va a morir por causa de todos. ¿Cuál era esa espada? Se estaba levantando contra Jesús. Bueno, primero se iba a quitar una cobertura que Él había tenido hasta esa noche, y Jesús esa noche iba a empezar a sufrir lo que nunca habría sufrido por causa nuestra. Cuando llega a Getsemaní les dice: necesito que me ayuden a orar, estoy pasando una situación complicada y terrible y vamos a entrar en tentación, todos vamos a entrar en tentación, incluso Él estaba en tentación. Cuando está orando, Jesús, postrado en tierra, empieza a sufrir lo que nunca en la vida había sufrido y empieza a levantar, como dice aquí el pasaje de Hebreos, gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, ruegos y súplicas, porque es que lo que vemos en los evangelios escrito no es todo, solo un poquito. Padre, pase de mí esta copa y no se haga mi voluntad sino la tuya. Eso es lo que tenemos. Pero todo lo que pudo haber pasado Jesús ahí. Dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. Jesús estaba diciendo: Padre, me estoy muriendo aquí, me estoy muriendo, ya aquí caigo, aquí quedo, no aguanto más. Este peso de los pecados de todos está siendo tan grande sobre mí que no puedo llevarlo. Jesús, a partir de Getsemaní, empezó a sufrir el calvario por usted y por mí. No fue meramente en la cruz. Cuando estaba en Getsemaní, dice la palabra de Dios, o la palabra de Dios nos enseña en el Antiguo Testamento, que el sumo sacerdote tomaba un macho cabrío vivo, ponía sus manos sobre la cabeza del macho cabrío y empezaba a confesar los pecados, las iniquidades y todas las faltas del pueblo de Israel. Le ponía sus manos y confesaba los pecados, se los traspasaba al macho cabrío vivo y después le decía a otro: mire, vaya al desierto, lejos de aquí, que se lleve los pecados allá, a un lugar lejos. Eso es lo que pasó con Jesús aquí. Jesús está en Getsemaní, el Padre está traspasando los pecados de todo el pueblo, confesando los pecados sobre Cristo y se está muriendo. Jesús no dice: pase de mí esta copa, porque tiene miedo de ir a la cruz. No es eso. Nunca tuvo miedo de ir a morir por nosotros en la cruz, jamás. El Hijo de Dios nació para morir
vino del cielo para morir. Él sabía que tenía que morir. Lo que pasa es que no está soportando el peso y se está muriendo. Pase de mí esta copa, esta que estoy pasando, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Si tu voluntad es que me muera aquí, me moriré aquí. Pero Señor, yo quiero que pase esta copa, yo quiero llegar a la cruz, allá, porque quiero completar lo que empecé, quiero terminar, quiero llegar allá a morir por los pecados del mundo entero. Amén. Esto es importantísimo que usted lo sepa y lo entienda, hermanos. Entonces, Jesús estaba siendo perfeccionado ahí y comienza a levantar ruegos y súplicas, y dice ese pasaje que leímos en Hebreos capítulo 5, versículo 7, y entonces cuando oró así, fue oído a causa de su temor reverente. Dice la palabra que cuando Jesús está en Getsemaní, el Señor le manda a un ángel a que lo fortalezca. Y se levantó otra vez, porque tenía que seguir hacia la meta. La meta era la cruz. Terminó siendo perfeccionado ahí. Quedó listo Jesús ahí. Listo en el sentido de que quedó acabado. Quedó consumada su perfección. Así lo dice en la Nueva Versión Internacional, ese pasaje que leímos de que dice, y siendo hijo, aunque era hijo, a través del sufrimiento aprendió lo que es la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, versículo 9, en la Nueva Versión Internacional dice que quedó acabado, que quedó perfeccionado. Así terminó el Señor Jesús, perfeccionado. Voy a ir más adelante aquí. Entonces, hermanos, en el capítulo 4 de Hebreos dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, sigamos creyendo, porque ellos estaban claudicando en su caminar, los hebreos, por la persecución, por el sufrimiento. Entonces Él les dice, miren, tenemos un gran sumo sacerdote que ya fue perfeccionado, traspasó los cielos, está allá, sigamos creyendo, no claudiquemos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por eso dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Cómo se acerca uno al trono de la gracia? Con miedo, no, con confianza. Porque Jesús sabe, Él estuvo en la línea de ensamblaje y de perfección, igual que cada uno de nosotros. ¿A qué entonces vamos al trono de la gracia? Al trono de la gracia vamos a decirle, Señor, aquí estoy otra vez, siendo perfeccionado, perdóname. Oh Señor, ayúdame, estoy pasando por una situación complicada y difícil. Cuando Jesús oró en Getsemaní, buscó el trono de la gracia. Padre, ayúdame. Y le dijo a sus discípulos, busquen al Padre ustedes también. ¿No lo hicieron? Jesús está diciendo, así como lo hice yo, háganlo ustedes. Tienen ahora el trono de la gracia y ahora yo estoy sentado ahí para ayudarles, para hallar gracia en el oportuno socorro, dice. Nos acercamos al trono de la gracia porque estamos en esta línea de perfeccionamiento que estamos mientras estamos nosotros aquí en la vida, aquí en esta tierra. Entonces, hermanos, para concluir, debo decir que la apertura al trono de la gracia costó la perfección del Hijo de Dios hecho hombre. Repito, y pongan atención a esto. La apertura al trono de la gracia costó que primero Cristo fuera perfeccionado como hombre. Y esto fue a través del sufrimiento. Soportó la tentación del diablo, tentaciones a otras cosas. Pero aquí era una tentación a abandonar la carrera, a claudicar, a dejar todo tirado. Pidió socorro y el Señor lo ayudó y siguió adelante. Por eso, cuando nos acercamos a ese trono de gracia y misericordia, iremos siendo perfeccionados cada día más
Jesús en su hora de mayor prueba lo hizo así, y el Padre lo escuchó. Como también la tentación en el desierto. La palabra dice que cuando terminó la tentación en el desierto, mandó ángeles a que lo socorrieran y lo ayudaran. Fue difícil para Jesús, tenía 40 días y 40 noches sin comer, estaba debilitado, etc. Mandó ángeles y le pusieron un banquete, le sirvieron un banquete del cielo. Había pasado la prueba. Viene Getsemaní, pasa la prueba y es recibido en el cielo y le dicen: aquí está el trono, se lo ganó. Y ahora puede interceder por todos aquellos que quieren venir delante de este trono. Esos somos nosotros, hermanos. La próxima vez que usted sea tentado o esté pasando una prueba difícil, diga: Dios me está perfeccionando, está completando lo que comenzó en mí.